Hola amigos de Política y mucho más. Hoy en este episodio nos acompaña el economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult, economista conocido y siempre voceado para ser ministro de Economía en todos los gobiernos, por lo menos los últimos 25 años. Elmer, un gusto tenerte aquí. No, un gusto también. Elmer, la idea de invitarte hoy era un poco repasar qué está pasando con dos temas de coyuntura y un poco poner la agenda mínima de la economía al que termine siendo presidente de la República. Pero empecemos con los temas primeros de la coyuntura. El tema del transporte, este paro del transporte que no termina de entender la ciudadanía. 4 días de paro, problemas para que los alimentos lleguen a los mercados, los alimentos suben, se afecta al ciudadano, el oxígeno no llega a los hospitales, se afecta a los pacientes, es decir, y todavía no logramos entender en la opinión pública qué quieren los transportistas que se vieron beneficiados de alguna manera cuando el Congreso les dio la ley que les permitió no pagar peajes y meterse esa plata al bolsillo literalmente durante varios meses, y después el Tribunal Constitucional le dio la razón al gobierno diciéndoles, oye, eso no debiste hacerlo, Congreso, y después nosotros los peruanos vamos a tener que pagar esa factura. Y ahora no nos queda bien, no nos queda claro qué reclaman, y negociando con un gobierno que tampoco nos queda claro qué está negociando en mesa. Y es decir, 4 días, hoy, después de 4 días de negociación, tampoco queda claro qué va a pasar y el tema sigue ahí. ¿Cómo entenderlo en términos económicos? ¿Hay un trasfondo económico, hay un interés económico real detrás de esto, Elmer? Sí, a ver, lo que ha pasado es lo siguiente. Hace 6 meses el petróleo en el mundo costaba $60 el barril y ahora cuesta 65. Entonces ha subido de manera importante todo el planeta. Entonces todo el planeta que usa cualquier derivado del petróleo, desde diésel hasta gasolina u otros, está pagando más porque es más caro ese commodity en todo el planeta. Y en Perú, como es natural, en la economía de precios libres se ha trasladado eso al consumidor. Así como también hemos pagado menos hace tiempo, ¿no? Y durante 30 años, entre el año 70 y el año 2000, hemos pagado muy poco por el petróleo. Entonces, es así, es un precio internacional, ¿no es cierto? Un commodity mundial. En Correcto. este caso concreto, en el Perú, efectivamente ha subido el precio en lo que va del año y es una señal para usar mejor ese combustible. Lo que quieren los transportistas es no pagar ese incremento mundial, que los aislemos del mundo. Que el mundo puede pagar más por el diésel, pero no el peruano transportista. Solo por su condición de ser peruano. Y transportista, ¿no? Y Porque si no es transportista. transportista, paga el otro. Entonces, Claro, si le eres están pidiendo al taxista, gobierno, si eres le están particular, pidiendo al sí. gobierno, o yo soy transportista y uso diésel y por lo tanto no quiero pagar el precio del mercado, quiero pagar menos. Y tú me vas a subsidiar. ¿Con qué plata? Con la plata de todos los peruanos. Con el impuesto a todos los peruanos, ¿no es cierto? Y con el presupuesto público me vas a dar a mi transportista 3 soles menos de lo que paga Juan Pérez, ¿no? Así de sencillo. Es un chantaje al desnudo. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? El Estado no controla los precios son libres, ¿no es cierto?, de combustible en Exactamente. el país, pero es dueño de Petroperú, y Petroperú es pública, ¿no? Podría decirle a Petroperú, oye, importa petróleo, importa diésel, y no ganes nada, tráelo, paga un precio y repártelo sin cobrar una ganancia, nada, a los transportistas. Incluso en ese caso, el petróleo bajaría 80 centavos, ¿no? Que es lo que no quieren los transportistas. Ellos quieren pagar 3 soles menos, como lo han hecho sus dirigentes, ¿no? Es un O sea, absurdo, están entonces. viendo algo imposible, un subsidio abierto, desnudo, ¿no? ¿Qué harías tú si estuvieses ahí sentado en el ministerio y tuviendo que negociar por el gobierno? A ver, honestamente, ellos están pidiendo algo que no se le da nada, no tiene ninguna razón de ser, no Es son, digamos, irracional completamente. no es que se puede subsidiar, digamos, las vacunas, ¿no es cierto? Eso sí tiene justificación microeconómica. O la educación, ¿no es cierto? La educación es gratuita en el país, en el sector público. Se O puede las postas entender. médicas, ¿no? Pero el transportista no tiene una condición de vulnerabilidad, ¿no es cierto? No es un pobre extremo que recibe peso 65, por ejemplo, ¿no? O beca 18, ¿no es cierto? No es Es una más, población, es una no es un actividad objetivo. que se ha mantenido durante toda la pandemia, es decir, no ha paralizado. Es una actividad que ha tenido que seguir. Ha sufrido un poco, o sea, el sector ha caído como el turismo, como los restaurantes o como cualquier sector comercial, ¿no es cierto? Pero está pidiendo por el hecho de ser fuerte, por manejar camiones y poder tapar la carretera,
y está chantajeando al gobierno, ¿no? Y a través de él a todos los peruanos, porque un subsidio sería, peronito, págame mi subsidio porque tengo camión y puedo parar la pista. Es un acto de fuerza, ¿no? Claro, Entonces, Perú tiene razón de ser. es un chantaje matón, ¿no? Así es. El matón de la En todos carretera. los países los camioneros son fuertes y los gobiernos Sí, son más fuertes aún. Los gobiernos más fuertes paran esas marchas. Yo me acuerdo del presidente Lagos, del Partido Socialista Chileno, enfrentó una huelga y lo que hizo fue, mandó un montacargas, levantó el camión y lo tiró al precipicio. Y digo, que pase el siguiente. Y se acabó la huelga. claro, obvio. Así, bueno, esa fortaleza es la que evidentemente este gobierno de transición ha demostrado no tener. Y sí, pues el presidente no es precisamente, claro, leyendo poemas de Vallejo no Pero va a poder tampoco la parar una anterior, huelga. ¿ah? Igual te Pero acuerdas cuando Vizcarra se metió tampoco. impuesto selectivo al combustible, como es correcto, y los que hicieron una huelga con Vizcarra y ganaron también no pagar el impuesto. Sí, O sí, sea, hoy día igual ese hicieron lo sector mismo. ya está subsidiado, porque no pagan impuestos, que todos los demás pagamos, ¿no? Al diésel. Es increíble, Dios mío. Ok, ahora entendemos mejor. Entonces es un juego de chantaje, simplemente. Sí hay un interés económico, evidentemente, que es seguir sacándole plata a todos los peruanos. No me extrañaría, porque grupos de poder organizados y pequeños le ganan al Estado. El Estado es más grande, pero no es tan poderoso y muchas veces pierde, ¿no? Sí, sí, y viene perdiendo hace mucho tiempo, es verdad. Segundo tema, y a propósito de ese control de precios, que es el que no debemos fomentar. Esta semana, esta semana literalmente estaba por entrar al Pleno del Congreso un proyecto de ley que reunía 9 proyectos de control de precios de medicamentos, para que pudiese haber ya literalmente un control, eh, pero claro, para cometer los mismos errores que ya se cometieron en épocas pasadas, pareciera como que no aprendemos la lección, ¿no? Como si el control de precios fuese una herramienta que se puede utilizar cada vez, muy populista además, muy mal usada, ¿no? ¿Puedes recordarnos, tú que además has estudiado esas épocas, cuáles son los grandes riesgos de hacer un control de precios y no dejar que la oferta y la demanda hagan lo que tienen que hacer con los productos? Mira, en una economía de mercado con precios libres, la mejor manera de garantizar la provisión es justamente dejar que la oferta y la demanda operen, ¿no es cierto? En casos muy particulares, cuando hay un monopolio natural, el Estado fija el precio, como es el caso, por ejemplo, de los peajes, del aeropuerto, o la telefonía fija, o el agua potable, el saneamiento, digamos, la electricidad que pasa por ¿no? Que llega a tu casa, un usuario pequeño, ¿no? Entonces, caso, por eso están las reguladoras, justamente. Hay Sí, claro. 4 reguladoras, y en esos 4 se fija un precio porque hay un monopolio natural al frente. Todos los demás precios del Perú, todos los miles de precios que hay son libres, ¿no es cierto? Y en este caso la medicina es un bien privado, como cualquier otro, ¿no es cierto? Que es libre y eso ocurre. Ahora, querer controlar ese precio, en verdad, primero es anticonstitucional, cae al toque por el TC, no en ninguna parte dice que se fijan esos precios. Y segundo es olvidar la experiencia terrible que hemos tenido en el Perú en los 70 y en los 80, cuando era una ilusión controlar, o ahora Argentina, o O ahora ahora Venezuela, Argentina. ¿no es cierto? Donde pones un precio que nadie respeta porque está por debajo de los costos. Tú no puedes obligar a alguien a perder dinero. Si Claro. fijas un precio por debajo del costo, no vendo, no vendo. Y por lo tanto no produces, no vas a hacer ese producto. Así es, así es. Entonces, además no solamente era control de precios, era también control de inventarios, ¿no? O sea, Así no es. hay manera que el Estado sepa en cada farmacia del Perú cuánto es el inventario de diazepam, ¿no es cierto? Y a partir de qué momento estás especulando, ¿no? Dime tú, ¿cuántas pastillitas tengo que tener para que tú no digas que estoy especulando? Y por No, último, es una locura. mis centros de acopio están a 2 horas de acá en un almacén y compartimos eso porque somos capos de logística. O sea, no hay manera de ponerlo en la práctica, en un reglamento que se define qué es acaparamiento, qué es especulación y hasta qué momento abuso de precio, ¿no? Hay otros mecanismos superiores, por ejemplo, Indecopi está para eso. Si acaso detectase colusión en las farmacias, está la ley antitrust, ¿no es cierto? Y opera y se sanciona y en hora buena que sea así, pero no se da ese caso, esa denuncia, ese acto de colusión no está comprobado, ¿no? Ahora, en una pandemia, usualmente los precios suben, pero por periodos muy cortos de tiempo y después vuelven a bajar. Mira el caso de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? O del oxígeno. Cuando cayó la pandemia, el oxígeno volvió a precios naturales. Entonces, Sí, en así esos es. eventos de estrés, suben los precios, pero la manera de controlarlos no es fijándolos. Es como que en Semana Santa, digamos que no puede subir el pescado, digamos, ¿no? Claro, claro. O en fiestas patrias no pueden subir los transportes del transporte terrestre, porque
no hay manera que no suba porque es por exceso de demanda, ¿no? Exceso de demanda, claro. Y además ya estás preparado para esa ocasión. Tomas tus precauciones, compras el pasaje con tiempo, Claro, planificas, ¿no? así es. Entonces, claro, es nefasto, o sea, pero por eso hay que recordarle a estos congresistas, o hay que recordarle a los peruanos que controlar precios genera mercados negros, genera desabastecimiento, genera desincentivo a la producción y por lo tanto al final termina consiguiendo lo contrario de lo que se quiere. Incluso es fácil de comprobar hasta matemáticamente, cuando pones un control de precios, lo controlas debajo del costo, pues no vas a controlarlo arriba, ¿no? Claro, Generas un exceso de demanda y en el mercado negro el precio es mayor que el que tú pensabas controlar. termina Entonces pagando más. es el peor de los mundos, además, claro. Y además lo Finalmente, consigues con riesgo, ¿no? Lo consigues a salto de mata porque como está prohibido, tienes que comprarlo claro, aquí atrás de un árbol, en la claro. oscuridad, te pueden engañar con el producto, con el vuelto, te pueden asaltar. Eso es sin sentido, Como comprar dólares en Venezuela o en Argentina, que está claro. prohibido. Entonces Por la calidad ir a misma del comprar en producto, no es cualquier contra sitio. quién irte, ¿no es cierto? Porque ese proveedor es un mercado negro, ¿no es cierto? No te da recibo, no hay No con hay quién reclamar. garantías, no hay nada. Así es. Finalmente, la campaña electoral y los candidatos presidenciales y los candidatos al Congreso no se escucha nada, ni al nivel discursivo, ni a nivel propositivo acerca de la reactivación económica. Pareciera que esta no fuese un tema de necesidad. Es como si todos creyesen que simplemente con la nueva la elección y la asunción de mando, todo se solucionó y cambió. Y ya el Perú es otro y por lo tanto vamos a salir del problema en el que estamos. Y el problema en el que estamos es serio. ¿Cuáles A ver, serían los hitos claves que debieran tener el nuevo sí. presidente para adelante en esta reactivación, Elmer? Mire, en condiciones normales, con un gobierno normal y un Congreso normal y con una recesión, lo típico es usar la política monetaria y la fiscal contracíclica, ¿no? O sea, que estamos en un ciclo recesivo, activas tasas de interés, emites dinero, que eso que en el fondo es reactiva, y la tasa de interés del Banco Central, que está en posición hiper-expansiva, y el gobierno lo que hace es aumenta el gasto público y aumenta la inversión. Son épocas, en la economía sola, ¿no? El mercado, Empieza a mover vuelve y a al pleno dinamizar. empleo y eso ocurre. Eso está pasando ahora en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tranquilamente. Y va a pasar en Chile también este año. Pero en Perú no estamos en lo normal. Tenemos un problema político serio, ¿no? Hemos visto cómo en estos 4 años y medio han desfilado 2 congresos, 4 presidentes, 9 primeros ministros y más de 150 ministros, ¿no? Entonces, esa sensación de inestabilidad mayúscula no se resuelve solamente con política macroeconómica estándar, ¿no? Esa política macroeconómica estándar funciona cuando eso está resuelto, ¿no? Y en el caso peruano es más complejo. Antes que políticas expansivas del MEF o del Banco Central, digamos, pasa por un arreglo político. O sea, el ganador de junio, ¿no? Tiene que asegurar gobernabilidad sus 5 años, ¿no? Tiene que borrar la pregunta si va a durar, o si lo van a vacar o no lo van a vacar. La única manera es que el ganador de junio haga un gobierno de coalición con 2 o 3 partidos más en el Congreso y en el gabinete, ¿no? Entonces, tú necesitas un gobierno con respaldo en el Congreso, que no te vaquen, y con un gabinete compartido con esos partidos. De tal manera que tú es una visión de estabilidad política por 5 años. Y esa medida es más potente que cualquier medida macroeconómica, porque al inversionista le vas a garantizar estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esa bodega que se va a ampliar, ese dentista que va a poner digamos, atender a pacientes, o ese supermercado, ese gimnasio, ese hotel que vas a abrir, tienes un horizonte, ¿no es cierto? Y vas Claro. a desempolvar y vas a activar. Eso nomás se debe reactivador, que la gente perciba que el gobierno nuevo es estable, que va a durar hasta el 2016, hasta el 2026, perdón, eso nomás se debe reactivador. Y nadie está hablando de eso. Está en Exacto. una pelea de mini candidato, como dice Carlos Meléndez, ¿no? Estamos en claro, una canibalización ahorita. A ver, ¿cómo nos canibalizamos cuando lo que tenemos que buscar es lógica de bloques? ¿Cómo nos juntamos y cómo empezamos a plantear lo que tú dices, este plan al mediano y largo plazo a partir de alianzas, que es lo que hay que traer? Los sociólogos Y le eso, llamamos niveles de confianza, ¿no? y eso se va a tener que dar el día 12 de abril. O sea, Correcto. no, porque ahora están en la fase Ahorita competitiva, ¿no? están matándose, sí. Ahorita la política pasa de cooperación a conflicto, ¿no? Ahora Correcto. están en la parte competitiva, pero el 12 de abril los dos ganadores van a decir, yo te garantizo estabilidad más que tú, ¿no? Esa es la Y esa va pelea a que ser la quiero batalla. ver. Así es,
¿Qué nos ofrecen los dos finalistas? El que ofrezca mayor estabilidad de amplio espectro, lo mejor para el país y para la economía también, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Entonces, claro, al final la estabilidad económica y el futuro de la reactivación económica del país va a depender de qué candidato, qué finalista proponga esa alianza o esa estabilidad hacia futuro con las alianzas que tenga que hacer, con los gabinetes que tenga que conformar y con la estabilidad que tenga que garantizar para que el inversionista venga, confíe y apueste esos próximos 5 años. Correcto. Esa estabilidad política es la piedra básica sobre la cual se construye la estabilidad macroeconómica y la estabilidad, digamos, de la política más fina, ¿no? Si, Sectoriales. Y si con eso el Carlos Perú Marx, vuelve a si rebotar. Carlos Marx te escuchara, diría, se metería un tiro, ¿no? Porque es exactamente lo contrario de lo que él decía, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Muy bien, Elmer, muchas gracias por acompañarnos hoy en De Política y mucho más. Muchas gracias por la orientación porque te voy a estar fastidiando seguido para empezar a educar y a explicar de esta manera didáctica, interesante, simpática y entretenida esos temas económicos que a veces la gente no entiende y que, claro, y no logramos comprender porque es necesario desmenuzarlos de esta manera para poder hacerle el seguimiento y buscarlos adecuadamente para ver cómo tomamos decisiones hacia futuro. Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Amigos, espero que les haya encantado tanto como a mí, este capítulo con Elmer Cuba en De Política y mucho más. Y nos vemos en el próximo capítulo, siempre con un invitado tan interesante como el de hoy. Nos vemos.